Hola, hola, hola. Ah, ¿estamos? Les recordamos, por favor, silenciar los teléfonos celulares. Muchas gracias.
Bueno, ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Bien? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero contarles una simplificación que se dio en el marco de la Secretaría de Transporte y de las licencias de conducir. Algo yo venía anticipando, y bueno, y otras cosas se van a enterar ahora. En primer lugar, se han modificado algunos trámites. Se elimina, por ejemplo, la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, conocida como LINTI, o el famoso, o llamada también famoso registro Moyano, junto con el ya eliminado Ruta que habíamos eliminado hacía un tiempo atrás. En su lugar van a ser las jurisdicciones las encargadas de otorgar las licencias nacionales de categoría profesional interjurisdiccional, conocidas como C, D y E. Para los conductores que trasladan pasajeros, obtener una LINTI hoy le cuesta en torno a los 500.000 pesos, renovarlas en torno a los 250.000 pesos. Bueno, esto se termina. Los cursos teórico-prácticos y los exámenes de aptitud psicofísica los van a poder brindar prestadores tanto públicos como privados, registrados, por supuesto, ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ante el cambio de domicilio en el DNI no van a perder la licencia, no se va a invalidar la licencia, cosa que hasta ahora ocurría, que se perdía la validez ante un cambio de domicilio. Esto es sumamente importante. Se modifican los plazos de las verificaciones técnicas para vehículos nuevos y usados, las popularmente conocidas como las BTV. En los 0 kilómetros, la BTV se va a exigir recién a partir del año número 5, desde la fecha de patentamiento, y a los 2 años si no es un vehículo particular. En vehículos de más de 10 años de antigüedad, la renovación se va a hacer cada 2 años en los vehículos particulares. Con respecto a, por supuesto, invitamos a las jurisdicciones que hoy no están adheridas al RTO, que sería interesante que se sumen a esta extensión en los plazos de la BTV, que es un trámite muy engorroso, muy incómodo y muy costoso para todos. Bueno, estas RTO, las revisiones técnicas obligatorias, ya no van a tener la obligatoriedad de hacerlas en los talleres monopolio del Estado, sino que esto sí, ya lo había anticipado yo, lo van a poder hacer en cualquier taller o cualquier concesionario habilitado. Además, se obliga con esta reforma a la incorporación de peajes sin barreras en todas las rutas nacionales y se introduce el concepto de vehículo autónomo en la norma vigente. Esto significa, en palabras simples, que en un futuro se va a poder utilizar este tipo de vehículos incluso en transportes comerciales, prescindiendo de esta manera de, por ejemplo, no sé, un chofer de camión. En este mismo sentido, y siguiendo con el tema de los automotores, contarles también que se va a facilitar la importación de vehículos en serie. Hasta ahora ya no requerían licencia de configuración de modelo, más conocida como LCM. Esto es tema técnico, pero sí lo entienden todos los que están en este rubro. Ni la licencia de configuración ambiental, conocida como LCA, si cuentan con certificados reconocidos internacionalmente. Además, se va a liberar la importación de autopartes, por lo que ya no deberán contar con el certificado de homologación de autopartes de seguridad, conocida como CHAS o CHAS, antes requerido. Ninguno de estos cambios afectan, por supuesto, a la seguridad. Es más, la baja en los costos de los repuestos va a evitar el famoso lo arreglamos como podemos o tratamos de que siga funcionando, o lo atamos con alambre, como se dice popularmente, y va a aumentar la seguridad de los vehículos. En otro orden de cosas, les quiero contar también que el Gobierno Nacional derogó el artículo 13 de la Ley de Obra Pública, que establecía que el Registro Nacional, un Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. Este sistema, que lo había creado el general Perón durante su primera presidencia, limitaba la competencia, aumentaba costos y generaba un particular sistema de división de obra pública. De hecho, dentro del esquema existía un concepto denominado capacidad constructiva, que asignaba topes de construcción a cada empresa.
Bueno, esto se termina y ahora van a tener que competir. Para que se entienda, básicamente les ponían un tope de operaciones a las empresas, entonces se terminaban repartiendo la obra pública siempre entre los mismos. Bueno, esto se termina y ahora van a tener que competir para ganar dinero y para ganar obras. Además, a partir de la nueva reglamentación, si una empresa no tiene antecedentes, como puede tranquilamente ocurrir y que era otra traba de acceso o otra barrera de entrada, podrá suplirlo con otros mecanismos como su patrimonio neto o otro tipo de garantías. Entonces, bueno, la lógica es que nuevas empresas, tal vez más pequeñas, también puedan sumarse y competir. Y por último, se incorporan garantías más ágiles y de mayor facilidad para cobrar. Hoy las garantías de obra estaban sujetas a un engorroso proceso judicial que hacía imposible su ejecución y lo que terminaba pasando era que las empresas eran propensas, digamos, a incumplir y a litigar. En fin, todas estas cuestiones, que algunas que se suman a otras que les comenté, creo que la semana pasada o la anterior, apuntan, por supuesto, a terminar definitivamente y pulverizar el modelo que durante décadas existió en Argentina de la patria contratista y que tanto daño le ha hecho a las arcas del Estado y a todos los argentinos. Por último, les cuento solo por si mañana no hay conferencia, para que ustedes sepan la agenda del presidente, al menos la que hasta ahora está confirmada. Como siempre les digo, la damos el último día porque está sujeta a cambios, incluso muchas veces la agenda cambia durante el viaje, pero bueno, como mañana no estoy, por respeto a ustedes, para que tengan los datos, después la Nari se los pasa en el punteo en detalle, pero bueno, les doy como hago siempre, las reuniones principales. El presidente parte con la comitiva en un vuelo especial rumbo a Washington, D.C., el jueves a las 0:10, o sea, miércoles pasada la medianoche, y llega, a partir de aquí, todo hora argentina, llega a las 10:10 de la mañana del jueves, allí a Washington. Ese mismo día, a las 17:15 horas, va a tener una reunión con el empresario estadounidense y flamante administrador del Departamento de Eficiencia de la Casa Blanca, Elon Musk. 19 horas de este mismo jueves, va a ir a la sede del Fondo Monetario Internacional. Allí se va a encontrar con la directora general del organismo, Kristalina Georgieva. El viernes, 13 horas, el presidente brindará un discurso titulado El modelo económico argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y luego, 15 horas, se va a encontrar con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. El sábado, 13 horas, va a dar un discurso en la Conferencia de Acción Conservadora, donde también participará el mismo día el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esa misma noche, la noche del sábado, 22 horas, parte el vuelo que trae al presidente de la Nación de nuevo a la República Argentina, y arribará el presidente a la Argentina en el Aeroparque Jorge Newbery a las 8:20 de la mañana repito, el día domingo. Bueno, hasta aquí todo. Igualmente después les pasamos el punto de la agenda mañana. Si hay alguna modificación, les pasamos la agenda completa para que la tengan. ¿Qué tal? Buen día, Alan Longi de AM750 y el Destape. Consultarle en este caso... ¿Pasó algo? No. Perdón. Sí. Si el ministro Cunio Libarona va a participar de la defensa en los tribunales nacionales y del exterior del presidente, en caso que no lo sea, ¿quién se va a encargar de esa actividad? Y si el Ministerio de Justicia va a tener alguna injerencia o participación en la UTI en defensa y en investigación de lo que ocurrió con la criptomoneda Libre. Bueno, empiezo por el final de la pregunta. Lo que va a hacer la UTI es recolectar la información y presentarla ante la justicia, no va a investigar. Quien en tal caso investiga a los funcionarios es la Oficina Anticorrupción y quien en tal caso puede investigar el resto de los hechos es la justicia. Así que no hay ninguna intervención de la UTI en esta línea. Y la otra pregunta, discúlpame.
Sobre si el ministro No, Cuñoli no, Varona para va... nada. Es el ministro de Justicia, está abocado a sus funciones específicas en el ministerio. ¿Quién va a defender al presidente? Bueno, eso todavía no se sabe. Cuando se sepa si es de interés público, se dará a conocer, por supuesto. ¿Qué tal, Manuel? Buenos ¿Cómo andás? días. ¿Todo ¿Vamos bien? en vivo o se edita esto? ¿Cómo? ¿Vamos en vivo o se edita esta conferencia? No te entiendo qué me estás diciendo. Si se vamos en vivo o se edita esta conferencia. Que estás picarón. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, sí, voy a las preguntas. El presidente Milei, cuando no era titular del Ejecutivo... De todas maneras, la verdad que me dejaste pensando. Tamaña estupidez la que me planteaste recién, cuando vos sabés muy bien que estas conferencias, Claro, las conferencias excepto sí. los anuncios que son grabados, siempre son en vivo, por lo cual técnicamente es un imposible en vivo Claro. cortar una conferencia. Pero bueno. Vos no Estupidez tenés esa parte. Sí, te agradezco. El presidente ya tuvo antecedentes de apoyar proyectos Ponzi en 2 oportunidades. La pregunta es, ¿por qué difundió una actividad especulativa como un casino, sabiendo que le iba a costar justamente sus ingresos? En este caso, conocemos casos aquí de Argentina y del exterior. Y por otro lado, en la entrevista que brindó Davis, el personaje que estuvo con el presidente, con vos y con el influencer Nicolás en el despacho, dijo un par de cosas. Una de ellas dijo que la reunión fue filmada por un periodista, quería preguntarte si ese periodista eras vos, y además señaló que había 100 millones de dólares a disposición de la Argentina y que estaba esperando un mensaje del presidente Javier Milei para saber cómo continuar con la situación y la operación. Así que estas serían las 2 preguntas con respecto a este tema. Bueno, me cuesta realmente entenderte bien la primera parte de la pregunta. Creo que lo que planteás es que yo estuve supuestamente en una entrevista. No, estás en la audiencia vos. Estaba en la audiencia, En pero la vos audiencia con marcaste Harvey, en esa parte estás en la audiencia por eso. y el señor refiere que un periodista la filmó. Bueno, el que un periodista la filmó yo estaba ahí y no hubo nadie que haya filmado esa entrevista, al menos que yo recuerde. La verdad es que habitualmente los encuentros con diferentes empresarios se dan siempre en el marco de el intercambio de ideas y de visiones. Yo la verdad es que no pasó hace meses, entiendo. Una de las charlas fue ahora, no sé qué tiene que ver, te la contesto, pero la verdad es que no sé qué tiene que ver con lo que con el valor que puedes agregar preguntando algo serio, pero te lo voy a contestar igual. Una de las charlas fue sobre inteligencia artificial y cómo aplicar la inteligencia artificial al mundo que viene y en tal caso como, ya te digo, fue hace varios meses, pero... No fue ahora varios meses, no, fue hace 20 días. No, yo me refiero a la de octubre. En la de acá no estuve, tendrías que estar mejor informado. En la de acá no estuve. Ok. Te pasaron mal el dato. Pero pensé que te referías a la entrevista en lo que se conoció como el Tech Forum. ¿Y cuál era la otra pregunta? Y la otra pregunta es por qué, si el presidente ya participó en emprendimientos Ponzi, en los cuales había publicitado, en este caso difundió una herramienta que en definitiva terminó diciendo que es un casino. ¿Por qué? No terminó diciendo que es un casino. Dijo que ayer a la noche dijo que era un casino. No, Fabián, tenés problemas de entendimiento. No tengo ningún problema de entendimiento. Sí, porque no dijo eso. El presidente lo que dijo ejemplificó en el riesgo que implican determinadas cuestiones, como el riesgo que implica ir a un casino. Vos entendés que el riesgo puede ser que pierdas parte de tu dinero por la propia lógica del casino. Pero si lo comparó con un casino, 2 más 2 es 4. Si comparó con un casino... Bueno, Fabián, son tus conclusiones, qué sé yo. Es la misma por la cual tampoco indicó que vayan al link y apuesten. O sea, él no dijo que vayan al link y apuesten. No.
no lo dijo, lo puso y no había no había que hacer ninguna deducción. Bueno, lo expliqué yo, pero también lo explicó él en primera persona el día de ayer. Y no, en ningún momento él pide que vayan No a lo invertir pide. en O eso. sea, el presidente participa en actividades de, por ejemplo, Mercado Libre, y va allí y apoya a algún sector, Es y que el acá no lo presidente apoyó, y acá no lo apoyó a este El emprendimiento. presidente es un promotor nato de proyectos privados y Bueno, bárbaro. no sé, no. Estás muy sesgado por la ideología, entonces es difícil contestarte. Vocero, ¿qué tal? Buenos días. Nicolás Muy bien. Gallardo de CNN Qué Radio. linda foto que el otro día compartí. Sí. El único laburante sos vos al final, ¿viste? No, bueno, estuvo sacado de contexto, hay que ser O justo. te habían con- echado de la Ambas de la cosas, sala. sí. Pero fue el miércoles, lo aclaro por las dudas porque vale la pena decirlo. Dos consultas sobre el tema. La primera, quiero referirme a declaraciones que hubo tantas en estos días. Entre ellos, hablo de alguien especialista en traders, el nombre creo que es intrascendente, pero que habla de que hay funcionarios o personas ligadas al gobierno que supuestamente hablan con personas que están interesados en hablar con el gobierno y a cambio piden coimas. Le quiero preguntar si hay funcionarios o personas que hablan en nombre del gobierno que traen a personas como las que en este caso están refiriéndose, habla de cosas mágicas. La pregunta es si hay alguien que está pidiendo coimas, si el gobierno ya entiende que hay alguien. Le pregunto esto porque el presidente no termina de confirmar quién les trajo a Davis, Novelli. Novelli tiene un trato ya de hace años, pero No, pero lo explicó bien ayer el presidente también, en la nota. Explicó que los conoció en el Tech Forum, que encima fui testigo, o sea que te puedo contar de primera mano. Los conoció ahí porque obviamente era una convención de tecnología, de inteligencia artificial y del mundo blockchain. Y efectivamente el presidente ayer contó que se los presenta ahí Novelli como personas que tenían un perfil interesante y una historia interesante, ideas interesantes. le pregunto esto porque hay funcionarios o no, usted me dirá, que traen, digo en este caso o en otros, traen a personas a cambio de coimas. ¿El gobierno ha podido establecer esto? ¿Quiénes son los que piden coimas? Yo me refiero, y voy a darle nombre, Charles Hackinson. No, pero ¿quién pide coimas en el gobierno? Es lo que yo le estoy planteando, lo que están declarando para que usted pueda aclararlo o no, como usted quiera. ¿Y qué querés que aclare? No puedo aclarar cosas que son obvias que no pasan en este gobierno. No hay ningún funcionario o persona que dice ser del gobierno que intenta traerles a personas No. a Milei para hacer negocios. El gobierno No, descarta pero- eso de plano. Pero por supuesto, ahora después si terceros hablan en nombre de otras personas, eso por supuesto no nos hacemos cargo de las maldades que hagan personajes que no pertenezcan al gobierno. Eso obviamente no está bajo nuestro control, no sabemos ni nos consta. No les consta. Pero es insultante que nos planteen que hay funcionarios que piden coimas para ver al presidente. La verdad es insultante. Está bien, pero bueno, se lo plantea porque usted habrá escuchado Mucho tantas más, cosas. porque más allá del show periodístico, que lo respetamos, por así decirlo, lo entendemos, si hay algo que somos gente honesta, honorable y que hacemos todo para lograr nuestro norte, que es una Argentina mejor. Así que sí, me resulta insultante. Y se lo Te lo resumo, respeto como periodista, ¿no? Pero digo, esos planteos son insultantes. lo resumo para agradecerle tiempo. Con lo cual el gobierno descarta, hablo de términos libertarios, guillotina, términos que el gobierno No. usa para desplazar a funcionarios. El gobierno ha echado a funcionarios por distintos tipos de situaciones, algunas parecían extrañas, Y lo va a seguir haciendo. pero no hay guillotina en este caso para nadie. No, Es habrá, que no, habrá- no no hay echará a nadie a quien aplicarle la guillotina. No hay nadie. ¿Pero qué, vos vas por la vida aplicando guillotinas porque sí? Nosotros tampoco. Y por último, le dejo el tiempo, el tema que era media larga. Sí, igual me hace siempre lo mismo. Sí. Así que no te atajes porque ya sé que Y la última, Mauricio Macri habló hace minutos en Rosario, calificó como hecho grave lo vinculado con el tema cripto, con la controversia, lo cual refuerza aún más el comunicado del PRO que se demarcaba en cierto modo una defensa a ultranza del gobierno. Que Macri, un socio de este gobierno, califique como hecho grave lo acontecido, a pesar de lo que dijo ya el presidente en la entrevista, ¿eso marca directamente un quiebre absoluto con el PRO? Gracias.
No, pero, a ver, lo que dijo Mauricio Macri estuvo en línea o bastante en línea con el comunicado del PRO. Digo, me parece que lo que pide, lo del comunicado del PRO y el planteo de Mauricio Macri, entendemos que va en línea con que todo lo que pueda no estar esclarecido se esclarezca y que la justicia investigue. Digo, y en tal caso, en el extremo, digamos, si hay que usar la guillotina, que se use. Pero no, ¿qué problema hay con eso? Disculpe, porque esto ocurrió hace minutos, no sé si usted lo vio, pero Sí, digo, lo vi. Literalmente lo dijo, es un hecho grave. Sí, está perfecto, y fue lo mismo que dijo o que estuvo expresado o que uno interpreta el comunicado del PRO, y está muy bien. Pero para el gobierno no es grave, de hecho todo lo contrario, el gobierno cree que es un tema menor y acá el PRO dice que es un hecho grave. Pero también decimos que la justicia tiene que investigar y tiene que despejar cualquier tipo de duda sobre el accionar que pudo haber tenido cualquier persona. ¿No lamenta que el PRO y Macri nuevamente se distancien del gobierno? Es que no se distancian del gobierno. Plantean ante un hecho puntual una postura. Y Pero el está muy gobierno, bien. perdón, pero para que se entienda, el gobierno dice que es un hecho... Gallardo, ¿me das vueltas sobre lo mismo? Ujú, ¿Qué pero- querés que te diga? Pero digo, el gobierno dice que es un tema menor, mediático, pero el principal socio del gobierno dice que es un hecho grave. Eso, inevitablemente, objetivamente, se Y distancia. está perfecto, y es la opinión del presidente Mauricio Macri, y es la opinión del PRO, y efectivamente va a pasar lo que ellos dicen, que es que la justicia va a investigar y va a determinar si hubo alguna responsabilidad de alguna índole de alguna persona. Y está perfecto, y es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que pasar. Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? ¿Cómo anda? Gustavo Abu Arab, Sitio Andino, de Mendoza. Atento a los hechos, una primera pregunta es, ¿qué pasó con el sistema de inteligencia argentino en cuanto a las audiencias del presidente y en cuanto a ciberseguridad? Tengo entendido que se debatió ampliamente los 1.000 millones de pesos para la CIDE. Hay una Agencia Nacional de Ciberseguridad, podía haber tenido alguna actuación respecto a esto. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es su posición y explicación respecto a la conducta del presidente y el Código de Ética de Funcionario Público? Con respecto a la última pregunta, lo va a determinar la Oficina Anticorrupción, no nosotros. Obviamente que nosotros entendemos que no hubo ninguna actitud que vaya en contra de la Ley de Ética Pública, no solo del presidente, sino de ningún otro funcionario. Y con respecto a la primera pregunta, ¿cuál era la primera pregunta? Respecto al tema del Código de Funcionario Público, acabo de leer el título 2, Principios Generales, ¿no? El artículo 26 dice claramente que no hay que buscar obtener ni promover beneficios para sí o para otros. Correcto. ¿Y? En el uso indebido o injustificado de la jefatura. Correcto. ¿Y? En cuanto a lo que le preguntaba anteriormente, es si todos sabemos que la criptomoneda ya viene de la palabra encriptación, que es toda una maraña impresionante en lo cibernético de seguridad, bien podría los elementos de inteligencia del Estado, en cuanto a todo el tiempo que llevó que el presidente llegara a promover y difundir la idea, algún tipo de seguimiento sobre estas personas, sobre esta criptomoneda, sobre este sistema y sobre estas inversiones en particular, las cuales iba... usted pretende que utilicemos a la CIDE para perseguir personas e investigar su estamos intimidad. hablando de la criptoseguridad. La Agencia Nacional de Ciberseguridad promueve, detecta y busca cualquier situación que pueda dañar al Sí. Estado argentino. El presidente es el mandatario del Estado argentino. Está bien, pero que no relaciono la CIDE con un tema de que en realidad, bueno, ahí hay un concepto. Si estamos hablando de ciberseguridad, ¿de qué se trata la criptomoneda? De cibernética, de monedas y también de condiciones de seguridad en cuanto a aquellos que van a tener que ver con... En principio hay una diferencia entre una criptomoneda y un token, pero bueno, son cuestiones técnicas que por ahí no son todas cuestiones de no las es que el están en la ámbito cibernética. para debatirlas. La verdad es que compleja su pregunta, muy compleja su pregunta. Bueno, hay que resolverla porque el presidente debería estar informado
asesorado respecto a estas situaciones en forma directa. Ajá. O si no, sería entonces que cualquier intención de ese tipo pueda pasar los filtros del Estado. De hecho, acaba de decir que va a levantar murallas para Sí. evitar que se le filtren en las audiencias personas que no deban tener contacto con el primer mandatario. O sea que usted pretende que todas las personas que lo ven al presidente pasen por un filtro de la CIDE. No, que el Estado sepa quién va, o usted me va a negar que todos los días el presidente recibe un informe de muchos aspectos de la realidad. Entonces, toda esa información tiene que estar sobre la mesa del presidente Milei para saber quién es que viene a verme, quién. Él no puede saber todo, ¿no? Es muy interesante, lo voy a evaluar. Última pregunta. Vocero, ¿cómo le ¿Cómo va? andás? ¿Bien? Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Una 3 alegría preguntas tengo en este caso, si puede ser, vinculadas. Está bien, vos habitualmente haces una, así que... Hago una y no pregunto desde el año pasado, literal. ¿En serio? Exacto, ¿Qué correcto. pasó? ¿No venís o no te No, dejan vengo afuera del siempre. sorteo? No salí sorteado, pero acá Te estamos. lo hacen a propósito, ¿eh? Vocero, Esto preguntarle manejan... si Mirá. les molestó les molestó. Gallardo pregunta día por medio, vos no preguntabas hace un año, algo Claro, pasa. Acá estamos. Es Hay que... el No, azar. vamos a meter a la CIDA a averiguar. ¿Les molestó puntualmente, si se quiere, el no pronunciamiento de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que hasta el momento entiendo no hizo pública su posición respecto a un tema que golpea fuerte al gobierno? O sea, no estamos hablando de un tema menor, y que Victoria Villarroel es la titular de la Cámara Alta y allí se debaten temas que para el gobierno son centrales, y vinculado a esto, si ustedes creen que se va a trabar la agenda parlamentaria, me refiero a el tratamiento del hijo, las primarias PASO, ficha limpia, serie de proyectos que se tratan en el Senado. Si el Congreso se va a trabar a raíz de todo este conflicto, digo porque el peronismo y el PJ van a insistir únicamente con el pedido de juicio político. ¿Les molestó que Villarroel no se pronunciara? Esa es una pregunta. Sí. La segunda tiene que ver con Macri, si también les molestó en realidad que hablara el expresidente, porque podría no haberlo hecho. El domingo hubo un comunicado donde el PRO ya hablaba, instaba a que se investigara la situación, pero Mauricio Macri, sabiendo cuál es el rol presidencial y cómo es el manejo de estos casos, igual decidió hablar y calificar como grave la situación. Y la tercera pregunta es su vínculo con Santiago Caputo. Usted esta mañana exteriorizó algunas diferencias respecto de la entrevista televisiva. Dijo que usted no lo hubiera interrumpido para hacer esta corrección de acuerdo a si Acuña Libarona iba a ser el abogado personal o no del presidente. ¿Quedó dañado ese vínculo con Santiago Caputo? ¿Y qué va a pasar, vocero, con el equipo de asesores del presidente? ¿Van a hacer algún cambio? ¿Van a modificarlo? ¿Van a cuidar al presidente a partir de esto que pasó? 4 hiciste. A ver, primero, las declaraciones o no que puedan hacer terceros es una responsabilidad y una cuestión de los terceros. Si la doctora Villarroel no se manifestó, no habrá sentido la necesidad de hacerlo, o lo hará más adelante o no, no sé, es una buena pregunta para que se la transmitas a ella, digamos. No, nosotros no tenemos por qué opinar de lo que hacen los demás. ¿No esperaban el pronunciamiento de Villarroel respecto a este tema? Es la vicepresidenta. No, pero no esperamos ni dejamos de esperar, ¿no?, con respecto a cuestiones que hacen en tal caso al Ejecutivo Nacional. ¿Será que tal vez no está de acuerdo con la posición que expuso el gobierno y Bueno, tiene una son opinión conjeturas diferente? tuyas, vayan y pregúntenle a ella. No, a mí no tenemos nada para decir. Digamos, opina el que quiere, el que no quiere no opina. Claro. No hay mucho más para decir. Con respecto a lo de el ingeniero Macri, lo contesté en una... me parece que quedó contestada la pregunta. Es libre de opinar lo que quiere y de hecho estuvo en línea con el comunicado del PRO. No fue nada que nos haya sorprendido. Incluso el presidente ayer lo puso en valor hablando de él y de cómo siempre nos ha intentado colaborar con nosotros. Y cada uno es libre de opinar lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Otra cosa de Macri, digo, tratándose de Mauricio Macri, no Es que esperaban no otra esperábamos ni cosa. dejábamos de esperar. Hasta nosotros pretendemos que la justicia investigue lo que tenga que investigar y que la Oficina Anticorrupción haga lo suyo. Y nos parece que es razonable también. Manuel, ¿van a presentar pruebas? Todo lo que haga falta. ¿Tienen pruebas para presentar? No. Todo lo que la información que podamos recopilar y que nos sea requerida, todo va a estar a disposición, por supuesto. Bueno, acá pruebas, digamos,
es un tema en los hechos muy menor, digamos, ya te digo, no fue una reunión, un tuit. Lo que pasa es que, bueno, entendemos que claramente, vos después me hablabas de la agenda, tu tercera pregunta era sobre la agenda legislativa. Viste que hay un sector que se dedica a decir cualquier pavada. Los que piden honestidad y los que piden o los que plantean que esto es algo terrible, tremebundo y que efectivamente la palabra del presidente está en riesgo, todas esas pavadas que dicen, sería interesante entonces que aprueben ficha limpia, por ejemplo, ¿no? Que es una ley que va en contra de los corruptos. Claro, tal vez a ellos les cueste después avanzar en las candidaturas, en definir candidaturas, pero digo, hay cosas que se demuestran en los hechos. Decir cualquier cosa, todo el mundo está en libertad de hacerlo, pero guarda con decir cualquier cosa porque los que lo están diciendo no son los más indicados ni tienen el mayor historial o el mejor historial como para hacer las declaraciones que hicieron. Simplemente eso. Y la última... Manuel, es que les traben lijo, la discusión por lijo, por las PASO. Bueno, ¿Se traba el acuerdo con el PJ en el Senado? Mira, todos saben cuál es la responsabilidad que tienen en cada una de las funciones que tienen representando a los argentinos. Cada uno se comportará de la manera que crea conveniente. Si la mezquindad política y la vieja política hace que usen como excusa esto para trabar determinadas cuestiones, allá ellos y la historia los juzgará a uno por uno. Nosotros no nos podemos meter en eso. Cada uno tiene la decisión de ser o no ser mezquino en lo que viene. Y los argentinos necesitamos que la política no sea mezquina. Por desgracia, parte de la política o de la vieja política lo está haciendo. Allá ellos, nosotros vamos a seguir adelante. Nos importa poco lo que digan y nos importa poco estos tuits, no sé ni cómo definírtelos, pero estos tuits que aparecen kilométricos de personajes que le han hecho mucho daño a la Argentina. Yo, en su caso, me llamaría a la reflexión y a entender que la destrucción del país merece al menos que todos los argentinos tengamos de parte de ellos un poco de silencio. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Santiago Caputo, el vínculo. ¿Cómo queda con Santiago Caputo el vínculo? Si está roto y si van a modificar el equipo de asesores para cuidar de otro modo al presidente. ¿Cómo van a ser las audiencias con el presidente a partir de ahora? No, el equipo de asesores es obviamente una decisión del presidente, pues son colaboradores directos y es una decisión del presidente que entiendo que no tiene ninguna intención de hacer ningún cambio. Lo mismo que cuando me preguntan por alguna posible renuncia o algún posible cambio en el gabinete, es una decisión del presidente que funciona de esta manera. Todos los días evalúa cómo funciona su equipo de trabajo. Dicho esto, no sé cuál es el problema con Santiago Caputo. Santiago Caputo, yo el único comentario que hice fue la descripción de lo que ocurrió, y para que todo el mundo lo tenga claro, las entrevistas, habitualmente en las entrevistas del presidente que graba en su despacho, no importa, en algún salón, aparte de los técnicos, en general estoy yo presente, porque los que rodeamos al presidente cuidamos, no sé, la imagen, el sonido, diferentes cuestiones que hacen a que esa entrevista o esa apuesta salga bien y que esté a la altura de la investidura presidencial. Aquí hubo una interrupción porque Santiago Caputo consideró que podía darse alguna confusión entre la atribución del Ministerio de Justicia y la defensa judicial del propio presidente, porque justo venían hablando de la cuenta personal de él. Como no quería que sea la confusión y como Santiago Caputo tiene una de las virtudes que tiene es la exquisitez que tiene para que todo salga perfecto, y en esa exquisitez corta la entrevista, cosa que yo no estuve de acuerdo. Y el presidente tampoco. Y bueno, y se cortó la entrevista y se continuó y no hubo mucho más que eso. De hecho, pasa que en las redes lo que ocurre habitualmente es que te cortan el pedacito justo donde te sacan el contexto para que se entienda. Pero cuando ves el crudo en los 3 minutos anteriores o 4 minutos anteriores, escuchás esto que yo te estoy diciendo, que había un tema ahí, un tecnicismo jurídico que
al asesor Caputo, que para eso está, para asesorar, digamos, no está para otra cosa que para asesorar al presidente. Lo decidió cortar la entrevista y bueno, y ocurrió lo que pasó. Y no hay ningún vínculo roto, no hay ninguna interna y hay 200 veces que tenemos diferencias de opinión en un montón de temas. Y eso no implica absolutamente nada. Ergo, Manuel, ¿algún asesor va a dejar de intervenir en las entrevistas? No, Porque en recién las- mencionabas que el presidente y vos no estuvieron de acuerdo con esa interrupción. No, esta entrevista estuvo Santiago Caputo. En general no estaba Santiago Caputo en las entrevistas. En esta estuvo porque había este tema de cuidar algunas cuestiones de tecnicismos, que de hecho las cuidó. A mí la verdad es que yo hubiese preferido explicar después si surgía alguna diferencia con lo que conceptualmente estaba explicando el presidente en temas que por supuesto no son su expertise. El presidente no es abogado, es economista, entonces lo mismo que yo, hay cuestiones de la fineza de las cuestiones jurídicas que a uno se le escapan. Entonces esa fue la misión de Santiago Caputo, que correctamente entiende que había algo que podía malinterpretarse. El tema es que, bueno, se corta una entrevista que entendíamos que no era necesario hacerlo, porque nunca se cortó ninguna entrevista y para algún mediocre que dice que armamos las entrevistas o que planteamos las preguntas o que armamos las respuestas o que no sé qué, cualquiera que haya entrevistado al presidente, no solo ahora, sino de antes de ser presidente y antes de ser incluso diputado, ninguna entrevista tiene ningún marco, se le da ningún marco, se da ninguna pregunta, ninguna respuesta y nunca se cortan. Acá fue un error y fue lo que marcamos, que fue un error el cortar una entrevista que no tenía nada de malo aclarar el tema después. Por supuesto, después podemos analizar los episodios a posteriori de el por qué esto finalmente se filtra. Pero bueno, es un tema aparte y que no compete a esta conferencia. ¿Listo? Muchísimas gracias.